15 al 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. Les quiero compartir que cuando me dijo el hermano Manuel que me tocaba predicar, pues le empecé a pedir a Dios, ¿verdad? Como siempre que a uno le toca predicar, compartir la palabra, siempre yo le digo al Señor: Señor, yo no tengo nada, pero tú eres el maestro, tú úsame como tú quieras para enseñarme a mí misma y para compartir con tu pueblo también. Y Él me dio esta lectura. Al principio estaba pidiéndole al Señor: Señor, ¿en qué quieres que sea el enfoque de esta predicación? Pero el Señor me dijo: todo. Dije: ok, Señor, pues entonces todo, porque cuando Él dice todo, pues es todo, ¿verdad? Porque una predicación puede tener para un lado, se va uno según Dios le da, ¿verdad?, el enfoque, o se va para el otro, pero pues les quiero pedir que le estén pidiendo en sus corazones, ¿verdad?, Dios por mí para poder compartir esto. Y esta escritura, les voy a decir antes de entrar a la predicación, a mí me trajo recuerdos de un lugar muy especial para mí, allá en Ensenada, se llama El Sausal, y porque yo fui testiga de cómo el Señor, yo creo esta persona se va a acordar porque está aquí, que el Señor le dijo como a Pedro: ¿me amas? Y luego le volvió a preguntar: ¿me amas? Y luego otra vez: ¿me amas? ¿Qué quiere decir el Señor o qué quiere de nosotros? ¿O qué significa que el Señor nos pregunte que si le amamos? Y yo no sé si esa persona ya se acordó. Si se acordó, nomás levante la mano. ¿Quién fue? Y yo creo que el Señor tiene un propósito, un por qué y un para qué el Señor hace esa pregunta al ser humano. ¿Me amas? Porque hay muchas clases de amores, ¿verdad?, en este mundo. Hay el amor, pues, para los hijos, para la esposa o el esposo, para los amigos. Ahí podemos amar a muchas cosas. Ahora se usa muy mal la palabra, porque entre los muchachos de hoy en día dicen: oh, I love my car. ¿Cómo que amas tu carro? En lugar de decir: a mí me gusta mucho mi carro. Pero para todo usan la palabra amar, y la palabra amor ha ido perdiendo su valor a causa de esto. Ya no saben ni qué es en verdad el amor, porque el amor lo usan para todo. Ahora es una palabra que se usa para todo. Ya no se sabe ni de verdad qué es amor y qué no es amor. Y hay varias clases de amores, como les dije, pero qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos el verdadero valor del amor, sobre todo el amor de Dios. Que amor no es eso de I love my car, o se encuentran las muchachas: oh, I love you, y al ratito están peleadas, ¿verdad? Y nomás es I love you de la boca para afuera. Entonces es bien importante entender cuando el Señor pregunta: ¿me amas? Es una pregunta que ahorita vamos a mirar más adelante, por qué el Señor la hace, y por qué y para qué, porque tiene un propósito al hacerla. Pero es importante entender también
que el amor no es decir I love you. El amor es algo más profundo. Aunque sea el amor entre hermanos, entre padre y hijos, entre amigos, es algo más profundo. No es nada más de labios solamente. El amor se da a conocer con hechos, con acciones, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar, empezar ya a entrar al tema. El tema, le puse la predicación, ¿me amas? La pregunta de Jesús al ser humano. Y quiero que la tomen como una pregunta a cada uno de los que estamos aquí y los que nos van a estar mirando, ¿verdad? ¿Me amas? Dice el Señor. ¿Qué pudiéramos decirle? Vayan examinándonos, hay que examinarnos todos dentro de nosotros. ¿De verdad le amamos a Dios? ¿De verdad le amamos? Entonces yo creo que es bueno, ¿verdad?, de vez en cuando hacernos unos rayos X a nosotros mismos por dentro y recordar esta pregunta del Señor Jesús a Pedro: ¿me amas? Y volviendo, voy a empezar por la historia para entender esto. Cuando la última noche, cuando Jesús, ¿verdad?, estaba diciéndole a sus discípulos que ya lo iban a venir a agarrar y que algunos de ellos lo iban a dejar solo. Dice, ustedes me van a dejar solos. Dice, se van a dispersar como ovejas, ¿verdad?, que no tienen pastor, se van a ir para acá y para allá. Y esto está en Marcos 14, del versículo 29 al 31. Pero entonces Pedro que se distinguía de todos los discípulos, porque fue el que caminó sobre el agua, aunque se hundiera, pero tuvo el valor de hacerlo. Amén. Hizo muchas cosas. El que cuando llegaron por Jesús agarró la espada y le cortó la oreja a aquel muchacho, ¿verdad? Era intrépido, se distinguía entre todos los discípulos por su carácter. Y ese Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, le respondió: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El gallo iba a cantar 2 veces, pero él iba a negar 3 veces. Pero Pedro, ¿verdad?, dice, mas él con insistencia decía: Pedro, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y luego dice abajito, así como sin tanta importancia, también todos decían lo mismo. Pero el que lo dijo y lo repitió 2 veces, el que primero alzó la voz para decirle que aunque todos lo dejaran, aunque todos se escandalizaran, él no, fue Pedro. 2 veces le dijo al Señor: aunque todos se escandalicen, yo no. Y luego después le dijo: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. 2 veces se lo dijo al Señor. Y esas 2 veces fueron las 2 veces que cantó el gallo. Él 2 veces le dijo al Señor: no te negaré. Pero el gallo, y estoy sintiendo bien fuerte la presencia de Dios, el gallo cantó 2 veces porque el Señor le dijo que el gallo, antes de que el gallo cantara 2 veces, él lo iba a negar 3. Porque fueron 2 veces que alzó su voz en frente de los discípulos con su humanidad, como era de impulsivo, con el amor que sentía hacia Dios, porque sentía amor hacia su maestro, pero en lo impulsivo que era él, se lo dijo 2 veces. Las 2 veces que cantó el gallo. Y estaba yo estudiando las cosas referente al gallo, porque cada cosa, verdad, que el Señor la deja por algo escrita en la palabra. Y estaba mirando que hicieron un estudio sobre los gallos, y dice, porque querían estudiar por qué los gallos cantaban a cierta hora, porque hasta la gente de tiempos antiguos la agarraban como un reloj, porque no tenían reloj y decían, ok, ya cantó el gallo, ya va a amanecer, son más o menos estas horas.
o si a mediodía o en la tarde. Entonces unos científicos empezaron a estudiar al gallo. ¿Por qué? Si era porque ellos se basaban en que salía el sol, en que miraban alumbrado, miraban que se estaba oscureciendo. Hicieron muchos estudios con los gallos. A unos los pusieron a apagarles la luz a la misma hora, a prenderles la luz, o los dejaban en cuartos sin nada de luz, pero los gallos de todas maneras cantaban como si estuviera amaneciendo y como si estuviera anocheciendo, aunque no tenían nada de luz. Entonces descubrieron que los gallos tienen un reloj biológico que Dios les ha puesto, y eso es lo que los hace cantar a ciertas horas del día, haya luz o no, esté nublado o no. Wow. Ellos tienen ese reloj biológico dado por Dios. Es como un reloj que Dios dejó al mundo, a los seres humanos, sin tenerle que dar cuerdas, sin tenerlo que enchufar a la luz, ¿verdad? Es un reloj biológico que ellos tienen. Y se pudiera decir que ellos cantan, ¿verdad? Ellos despiertan a la gente por un impulso de ese reloj biológico que tienen en ellos, porque ese reloj biológico que Dios les puso, eso provoca en ellos que canten, ¿verdad? A esas ciertas horas. Está muy interesante, ¿verdad? Eso, porque las maravillas que Dios hizo, no nomás para el ser humano, aún en los animalitos. Y aquí tomando y como ejemplo esto del gallo, porque Dios precisamente le dijo antes de que el gallo cante 2 veces. Ya miramos por qué le dijo de que cantara 2 veces, porque 2 veces él había alzado su voz con su impulsividad, que era, ¿verdad?, a decir yo no te voy a negar. Pero ahora Dios le estaba dando una lección a Pedro. Él hablaba y reaccionaba intrépidamente siempre por lo que había dentro de él, ¿verdad? Por su carácter en su carne, así era su carne, era impulsivo y tenía un carácter fuerte. Entonces él reaccionaba así intrépidamente y actuaba por impulso como los gallos. No pensaba antes de hablar. El gallo canta porque está ahí el reloj biológico. Y Pedro abría la boca y hablaba porque sentía el impulso, por lo que andaba dentro de él. Los gallos cantan porque está el reloj biológico. Pedro hablaba porque estaba la impulsibilidad, lo intrépido que era su carne, por su yo personal como era, porque todavía su carne no estaba bien sujeta ni cambiada. Por eso todavía, sin pensarlo, por impulso, lo hablaba, no lo pensaba, sino simplemente salía de su boca. Santo, aleluya. Sabemos también, ¿verdad?, que Pedro negó a Jesús 3 veces. Sí lo hizo, sí lo negó 3 veces como Jesús se lo había dicho. Pero la palabra de Dios dice que después lloró. Yo me imagino a Pedro cómo ha de haber corrido a esconderse a llorar amargamente. Y se arrepintió. Sí. Se arrepintió. Yo creo que todos hemos experimentado, ¿verdad?, alguna vez cuando le fallamos al Señor, cuando le fallamos y sentimos que hicimos algo mal, ¿verdad? Y lloramos y nos arrepentimos y quisiéramos no haberlo hecho. Pero Pedro, en el momento que él ya fue la 3ª vez y cantó el gallo, recordó las palabras de Jesús. ¿Cómo se sentiría ese Pedro? Ese Pedro que de verdad amaba a Jesús. No estaba fingiendo, pero a veces le ganaba su carne. Sí. Le ganaba mucho su carne. Santo, aleluya. Y aunque lloró y se arrepintió, pero quedó un temor en él, un espíritu de temor. El temor de volver a fallarle a Dios. Ese temor
de volverle a fallar a Dios estaba latente en él. Porque aunque lloró, aunque se arrepintió, había algo dentro de él y Dios lo sabía. Había eso que lo hacía pensar que en cualquier momento podía volver a fallarle a Dios. Pero en su gran misericordia de Dios, ¿verdad? Dios no quería un Pedro herido, porque Dios no nos quiere, no quiere gente herida. Aunque le fallemos, Dios no nos quiere heridos. Y Dios no quería un Pedro herido. Quería un Pedro con dominio propio, que pensara antes de actuar. Amén, amén. Que lo que hiciera él, lo que actuara, lo que hiciera, lo que hablara, fuera ministrado por el amor a Dios en él. Por el amor que Pedro tuviera de Dios en él. Dios quería sanar su alma, como quiere sanar la de nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Porque si le fallamos a Dios, Dios no nos quiere con esa alma herida, con ese espíritu de temor que si me vuelvo a acercar a Dios, no le podré volver a fallar. Y a veces ese es un temor que el enemigo pone. Pero Dios, cuando alguien ha fallado, como falló Pedro, Él no los quiere heridos, los quiere sanar. Les quiere quitar ese temor y levantarlos en victoria. Gloria a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque yo puedo decirlo como testimonio viviente de eso. Que Dios levanta y restaura. Sí, amén. Y lo bonito que Dios hace, que Pedro, ¿verdad? Las 2 veces allá había dicho enfrente de los otros discípulos, yo no te voy a negar. Y luego lo negó 3 veces enfrente de gente. Y ahora, enfrente de todos los demás, Dios les había hecho una lumbre, les había hecho sus pescaditos, porque Dios es buen cocinero también. No es buen cocinero, es el mejor cocinero del universo. Yo me imagino cómo sabrían esos pescados de buenos que hizo Jesús para sus discípulos. ¿Se imaginan a lo que sabrían? Bien buenos, yo creo, ¿verdad? Bien doraditos ahí en las brasas. No nos va a dar hambre, ¿verdad? Pero ahí donde estaban todos los discípulos, ahí mismo, enfrente de todos los demás, Dios quería restaurar a Pedro. Amén. Quería que todos miraran que ya no era el Pedro impulsivo, que ahora Pedro pensaba antes de hablar. Gloria a Dios. Y como fueron 3 veces, ¿verdad?, las que negó Pedro a Jesús, ahora serían 3 preguntas. Ya había pasado lo del gallo, 2 veces que habló impulsivamente, las 2 veces que cantó el gallo. Ahora lo había negado 3 veces, ahora venía Jesús enfrente de todos los demás a restaurarlo con 3 preguntas y 3 encomiendas enfrente de todos los demás para sanar a Pedro, para quitarle ese temor, para decirle: Dios, no temas más, yo te sigo amando, yo te sigo amando y te quiero levantar. Amén. Y lo voy a hacer enfrente de la gente, enfrente de ellos. Te voy a levantar como testimonio de mi amor por ti, de mi amor por la humanidad y del perdón que hay en mí. Gloria a Dios. Y esta vez, ¿verdad? Pedro ya no se atrevió a ser impulsivo. Cuando Jesús le pregunta, y aquí hay algo bien interesante, ¿verdad que Jesús le había cambiado el nombre a Pedro? Antes se llamaba Simón, ¿verdad? ¿Y por qué creen que Jesús otra vez le dice aquí Simón? Y era su nombre de nacimiento, no el que Dios le había puesto, no el que Jesús le había puesto. Y se refiere a él como Simón, hijo de Jonás. Simón,
tú eres hijo de hombre. Y como hijo de hombre vas a fallar porque traes esa semilla en ti. Pero yo soy Dios y vengo a cambiar eso. Gloria a Cristo. Por eso le dice Simón, hijo de Jonás, como diciendo hijo de hombre. Y le dice con su nombre de nacimiento. Le habla a la carne para que se sujetara, para que ya no fuera el impulsivo que era Pedro. Le habla a su carne. Lo de adentro, Dios le había puesto Pedro a lo espiritual, pero la carne se llamaba Simón. Sí. Y a esa carne Dios le habla y le dice: Simón, hijo de Jonás, eres hijo de él, pero lo de adentro es mío, dijo el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Por eso hace la diferencia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? ¿Cómo se quedarían los discípulos? Porque el Señor le está diciendo que es como si el Señor entrara aquí y le dijera, por ejemplo, a Socorro: Socorro, ¿me amas más que todos estos? Nosotros quizás íbamos a decir: pero pues, Señor, porque pregúntanos también a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no nos preguntas a nosotros? ¿Por qué no nada más a ella? Pero el Señor tenía un plan con Pedro. Los otros discípulos no estaban heridos, ni se sentían tan mal como se sentía Pedro. Sí. No sentía esa culpa, no tenía esa herida, ese temor. Los demás, claro, habían sufrido, habían escapado y todo lo que quisieran, pero Pedro había sido herido por él mismo, porque el enemigo lo hirió a través de él mismo. Sí. Y cuando Jesús le dice: ¿me aman más que estos? Aquí Jesús usó la palabra para amor, ágape. No le dijo: me amas como un hermano. La palabra fileo, no. Jesús usa la palabra que se usaba y se usa para el amor, ágape. El amor ágape es un amor incondicional. Y ahora le hace la pregunta a Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Con ese amor incondicional. ¿Ya ahora sí me amas con ese amor? ¿Y ahora sí lo sientes? ¿Ahora tu carne ya fue dominada? ¿Aprendiste la lección? ¿Ya tienes ahora el amor ágape en ti? Gloria a Cristo. Las 3 veces que Jesús, ¿verdad?, le cuestionó a Pedro, usó esa palabra. Del amor ágape. Dios quería que quedara bien en la mente, en el espíritu, en el alma y en la carne de Pedro, que tenía que tener el amor ágape en él para con Dios. Y Pedro, ¿verdad?, ya no se atrevió en ese momento, como les dije, a ser impulsivo y decirle que iba con él hasta la muerte, ¿verdad?, y que no lo iba a negar. Ya no le dijo así. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí es algo bien curioso, porque Pedro ya no le dijo como allá al principio: yo voy contigo hasta la muerte. Aquí le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí Pedro usa la palabra para amor filial, porque tenía temor. Tenía temor de decir: te amo con amor incondicional y hasta la muerte, porque ya había fallado una vez. Aquí le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero con el amor filial, de hermano, de amigo. Y las 3 veces usa esa palabra para contestarle a Jesús. Dios usa la palabra ágape, el amor incondicional, pero Pedro le contesta con amor filial: tú sabes que te amo, con ese amor de amigo, de hermano. Las 3 veces usan la misma palabra cada uno, pero la tercera vez dice que Pedro se entristeció y le dijo:
Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Yo me imagino el dolor que sentía Pedro adentro de él. Él sabía porque lo estaba cuestionando el Señor. Sí, amén. Él lo sabía. Y él no podía decir, si te digo que con amor, ágape, y te vuelvo a fallar, ¿qué va a pasar? Pero Dios lo estaba empujando a que le dijera que sí lo amaba con ese amor ahora, que ahora sí era de verdad. Y él tristemente, ¿verdad?, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo creo que alguna vez nosotros le hemos dicho también al Señor, ¿verdad? Señor, tú sabes que te amo. Y a veces el Señor dice, pero dímelo, ¿con cuál amor me amas? ¿Con un amor filial o con el amor ágape? Con ese amor incondicional. Por eso después le dice a Pedro la forma en que iba a morir. Porque ahora sí, Pedro tenía el amor incondicional hacia Dios. Y no importaba qué muerte tuviera, ahora sí iba a ir hasta la muerte con él. Ahora sí, pero ya no era aquel intrépido que decía, yo las puedo, yo voy. No, ahora ya decía, Señor, tú sabes que te amo. Era como si Pedro le dijera, te amo más que a un hermano, pero no quiero decirlo y después fallarte. Señor, tú todo lo sabes, tú conoces mi corazón, que te amo con ese amor incondicional, pero si yo lo hablo y luego hago otra cosa, ya no quiero yo hacer eso, Padre, pero tú sabes lo que hay en mi corazón. Era como lo que Pedro le quería contestar a Jesús. Y según la historia, ¿verdad?, nosotros sabemos que dice que los historiadores que cuando se muere, matan, ¿verdad?, crucifican a Pedro. Él no quiso morir como murió Jesús. Él quiso que lo pusieran con la cabeza para abajo, porque dijo que no era digno de morir como Jesús. Pero fue hasta la muerte. Ahora sí, fue hasta la muerte, por el evangelio de Dios, por seguir a Jesús. Gloria a Dios. Pero Jesús le quería demostrar, volviendo a donde nos habíamos quedado, ¿verdad?, de las 3 veces que le pregunta que si lo amaba y que Pedro le responde. Pero Jesús le quería demostrar que él sabía el cambio en el hombre interior de Pedro. Y aparte de preguntarle si lo amaba, 3 veces le menciona una encomienda. Ya, ¿verdad?, primero le preguntaba, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y luego, ¿qué le dice? Le da la encomienda. Era una manera de decirle al Señor, hey Pedro, aunque fallaste, yo sé lo que hay en tu corazón y te quiero decir que yo tengo confianza en que esta vez vas a hacer el trabajo. Y le da la encomienda. No se la da a Juan, no se la da a ninguno de los otros apóstoles, se la da a Pedro, porque Pedro necesita ser reafirmado. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos sentirnos reafirmados por Dios? Y Dios en su gran misericordia nos manda una palabra. Y yo le doy gracias a eso, porque a veces es de exhortación, a veces es para reafirmarnos. Y Dios usa a sus hijos. Por ejemplo, a mí me mandó una palabra con el hermano Manuel, y yo le agradezco al hermano Manuel que me la dio, pero le agradezco más a Dios que me la mandó. Ya depende de mí, ¿verdad?, si yo obedezco o no. Y así somos todos. Dios da la palabra, pero está en nosotros si vamos a obedecer o no. Pero gracias a Dios que Él nos reafirma, que Él no nos deja heridos, que Él no nos deja sintiéndonos mal. Poderoso Dios, aleluya. Y la primera encomienda, después de que Pedro contesta la pregunta, ¿verdad?, de si me amas, y que él le dice, pues sí, Señor, ¿verdad?
La primera le dice, vamos a ir con la encomienda ahora. Ya dejamos las preguntas de si me amas a un ladito y vamos a ir con lo que Dios le encomendaba a Pedro. Cuando Pedro contesta la pregunta, la primera pregunta, la primera vez que Dios le dice que si lo amaba, le dice, apacienta mis corderos. Y los corderos son ovejas de menos de un año. Son las ovejas chiquititas de menos de un año. Y los corderos eran usados en la ley para los sacrificios. Si buscamos en la ley, vamos a encontrar que eran usados para muchas clases de sacrificios. Aún para el perdón de los pecados de la gente se ofrecía el corderito. Por eso a Jesús se le llama en la palabra el Cordero de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, allá en el tabernáculo, eran usados los corderos, pero son ovejitas chiquitas. Y apacentar, yo quería saber la diferencia de apacentar y pastorear. Y apacentar es alimentar, nutrir. También se puede entender como amaestrar, enseñar, adiestrar de una manera inmaterial y espiritual, en el ámbito espiritual. O sea, usted va y enseña, no le está enseñando algo de materia a un corderito. Va y lo apacienta con comida espiritual inmaterial, pero que llena la necesidad de su alma y de su espíritu. Y pudiéramos, ¿verdad?, aplicar esto de los corderitos que Dios le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, ¿verdad? Pudiéramos aplicar esto para los niños en Cristo, o sea, los primeros convertidos, ¿verdad?, los que se acaban de convertir. Pero también pudiéramos aplicar que se necesita hacer esto con los cristianos que les ha tocado ser corderos. Porque hay cristianos dentro del pueblo de Dios que les ha tocado ser corderos. Y a los corderos, Dios le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Y ya miramos que es alimentar, nutrir, pero también amaestrar, enseñar, adiestrar en esa manera espiritual. Y hay hermanos que están, cristianos que están en un ministerio, digamos, de intercesión y se ponen en el vallado por alguien más. Están siendo corderos, porque el ataque que iba para el otro, ellos se ponen enfrente, se ponen como corderos. También, ¿verdad?, hay los que sufren de diferentes maneras. Nos llevaríamos tiempo en decir todas las maneras que sufre un cristiano que es cordero. Están los misioneros, ¿verdad? Están aún los que, hasta los que andan dando trataditos, los maltratan. Entonces hay muchas diferentes maneras de sufrir los que son corderos en el cuerpo de Cristo. Sí, pero también ellos, a veces porque están en el ministerio de intercesión, ¿verdad?, ya se dice, ay no, pues ella tiene una relación o él tiene una relación directo con Dios, ay, que Dios le dé. No, pero Dios le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, los que van a ser corderos, los que van a sufrir por mi causa, dentro del pueblo de Dios. Y no sé si se han fijado que dentro de la iglesia hay unos que son corderos y otros no. Siempre hay unos que sufren más cosas que otros. Persecuciones dentro del mismo pueblo, enfermedades, bueno, hay tanta cosa, ¿verdad?, para los que son corderos. Pero también a eso se les necesita apacentar. Amén. La segunda vez le dice Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas. Ahora ya son ovejas grandes, adultas, pero ahora ya no le dice apaciéntalas, le dice pastorea. Y pastorear es atender,
mantener, cuidar, gobernar, mandar o guardar de cualquier mal. Y le dice, haz esto con mis ovejas maduras, con las que ya son grandes, que ya no son pequeñas ni que son corderos, con las otras del redil, haz esto también, pastoréalas. Pero luego le dice la tercera vez, apacienta mis ovejas. Ya no son los corderos. A las ovejas se les tiene que hacer dos cosas. Se les tiene que apacentar y se les tiene que pastorear. Amén. A las que son ovejas. Ya miramos lo que es apacentar, es alimentar. Pero también pastorearlas, como les dije, es atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar y guardar. Y cuando le dice la tercera vez, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Como les dije, esto nos habla de que a las ovejas grandes necesitan dos cosas. No nomás se les va a pastorear o no nada más se les va a apacentar, ¿verdad? Y pudiéramos decir a los corderos nomás necesitan ser apacentados, porque los que son corderos aprenden como los venados que gritan hacia el aire para que los escuche Dios y traigan el aire, poder oler dónde está el agua. Por eso dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, ¿verdad? Así el cordero de tanto sufrimiento va aprendiendo a clamar él directo para con Dios. Pero de todas maneras se le necesita alimentar y nutrir. No se le necesita dejar solo. Se le necesita apacentar, pero las ovejas necesitan las dos cosas. Esto nos muestra que no importa cuántos años de cristianos tengamos, cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, siempre necesitaremos con nosotros el ministerio de pastor. Y estoy hablando de un ministerio. No estoy hablando nomás de lo que se denomina el título de pastor en una iglesia. Estoy hablando del ministerio de pastor dentro de una congregación. Amén. Porque hay personas dentro de la congregación que Dios les ha dado el ministerio de pastor. No que tengan el título acá para estar parados acá de pastor. Hay gente dentro de la iglesia de Dios, en cada congregación, que Dios les ha puesto el ministerio de pastor. Y necesitamos con nosotros el ministerio de pastor dentro de las congregaciones. Se necesita gente que cuando las ovejas empiezan, ¿verdad?, ya a madurar, y ya no solo son ovejas, porque hay un cambio de ovejas a leones, porque Jesús fue oveja, pero ya Jesucristo es un león. Y si vamos a tener ese cambio como nuestro Padre, entonces vamos a dejar en cierto momento, si empezamos a madurar y a madurar y a madurar, en que dejemos de ser ovejas y nos convirtamos en leones, como nuestro Padre lo hizo. Y es necesario que haya alguien que los pueda pastorear y apacentar, aún a los leones, porque el león, ¿qué dice? Que comerá junto con ¿qué? Una oveja. ¿Cómo dice? ¿No se recuerdan ese pasaje? Y siempre lo ponemos como para el último tiempo. Pero dentro de la iglesia va a haber ya leones que van a comer junto con el cordero, junto con las ovejitas, porque ya va a haber gente que va a ser león. Más santo, aleluya, que va a ser león. Unos van a ser corderos, otros van a ser ovejas, pero va a haber quien sea león. Pero los leones también necesitan comida. Y se necesita gente que también dirija y le dé de comer a los leones, porque ellos están allí comiendo juntitos sin hacerse daño unos a otros, porque no es el león malo, son los leones, los hijos del león de la tribu de Judá, los descendientes
de león de leones, ¿verdad? Rey de reyes y señor de señores. Gloria a Cristo. Y se necesita esa gente. Se necesita esa gente para que apaciente los corderos, para que apaciente y pastorea a las ovejas, pero también a los leones. Cuando ya esas ovejas pasen de ser ovejas a leones. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Santo, aleluya. Que Dios nos ayude. Amén. Porque a veces no queremos ni pastorear a las ovejas ni a los corderos. Iremos a darles de comer a los leones. Cuando ya Dios, esa gente la está usando a un nivel bien alto, que va a venir con sus experiencias y no los vamos a entender. Se necesita gente también que sea león para que entienda al otro león y le pueda dar de comer. Amén. Porque si no, no van a poder, no vamos a poder. Yo me cuento también, no vamos a poder. Gloria a Y Cristo. se apacientan, esto es bien importante, se apacientan los corderos con amor y con las riquezas de la vida interna, las riquezas que Dios nos ha dado, lo que hay dentro de nosotros. O sea, proveerles el alimento espiritual a los corderos. Gloria a Cristo. Y se pastorea a las ovejas para edificar la iglesia. Pero para eso hay que cuidarlas. Porque si no se cuidan, la iglesia no puede ser edificada. Porque se edifica a través del pastoreo de las ovejas. En lugar de golpearlas, hay que pastorearlas y apacentarlas. Y desgraciadamente, en este tiempo hay muchas ovejas heridas, porque no se les apacienta ni se les pastorea, y necesitan las dos cosas. Y el pastorear y apacentar involucra tiempo, involucra esfuerzo, paciencia y sobre todo amor para con el rebaño. Sin amor no se puede hacer. Por eso Jesús primero le pregunta a Pedro antes de darle la encomienda. Le dice: Pedro, ¿me amas? Simón le dice: ¿me amas? Porque primero se necesita el amor. El amor no filial, el amor ágape, para poder cuidar de los corderos, de las ovejas y de los leones. Se necesita ese amor. Por eso Jesús le decía y le hacía esa pregunta a Pedro antes de decirle esas 3 encomiendas. Y ahora yo quisiera que nos quedáramos para terminar con estas preguntas en nuestra mente. ¿Amamos tanto a Dios como para pastorear sus ovejas sin usar nuestro viejo Pedro? Porque se imaginan a Pedro, si Dios no lo hubiera humillado de esa manera, no le hubiera dado esa lección, ¿cómo hubiera pastoreado él las ovejas de Cristo y los corderos? Lo hubiera hecho con su viejo hombre, siendo impulsivo. Ay, tú me lo hiciste, tú me la pagas. O aquí se va a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Amamos tanto a Dios como para pastorear sus ovejas sin usar nuestro viejo Pedro. ¿Estamos listos como ya lo estaba él después de la lección recibida? Yo creo que eso son 2 preguntas, ¿verdad?, que nos tendríamos que hacer como hijos de Dios. Porque no es el que está parado acá con el título de pastor. Se trata de nosotros, que nos tenemos que pastorear, que nos tenemos que alimentar unos a otros. Entonces yo creo que estas preguntas son bien importantes. Y esta lección de lo que el Señor Jesús hizo con Pedro, yo les invito, hermanos, a reflexionar en esto. A mí me hizo reflexionar. Sí, amén. Y yo creo, por ejemplo, que cuando Dios le hizo, y lo voy a decir, ¿me permites, David, decirlo?
cuando Dios le preguntó por medio de un hermano a David, ¿me amas? Y luego le volvió a decir, ¿me amas? Luego, ¿me amas? Yo creo que Dios quería hacer lo que estaba haciendo con Pedro y decirle, te necesito apacentando mis corderos, apacentando mis ovejas y pastoreando mis ovejas. Yo creo que hay tiempos. Un darabasita más santo Lidia. Yo creo que hay tiempos. Dios se lo dijo, ¿qué fue? El 97, 98, como 98 yo creo fue, o 97. 97. No, 96. No, 97. 97. Porque Dios quería una preparación. Pero Dios le hizo estas preguntas. Y nos las hace a todos nosotros. Si me amas, ¿qué vas a hacer con ese amor? ¿Vas a tenerlo guardado adentro? ¿O lo vas a usar para mi reino? En mi reino. ¿Me amas? Les quiero dejar con esta pregunta Gloria a del Dios. Señor Jesús. ¿Me amas? Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermano Manuel.